Hoy vas a conocer y aprender a manejar un cambio muy importante que definitivamente va a llevar la forma como trabajas con ChatGPT a otro nivel. ChatGPT Canvas, una herramienta que está redefiniendo cómo vas a trabajar con textos y códigos. ¿Qué es ChatGPT Canvas y por qué vas a amar esta herramienta? Imagina que estás editando un documento importante o escribiendo un código complicado y en lugar de empezar desde cero, cada vez que haces un cambio vas a poder modificar solo las partes que necesitas, así de simple. Con ChatGPT Canvas no solo vas a escribir, sino que vas a colaborar con la inteligencia artificial en tiempo real. Aquí no estamos hablando de solo mejorar un poco la experiencia, estamos hablando de hacer que tu flujo de trabajo sea más eficiente, más directo que nunca. En lugar de que ChatGPT genere un nuevo texto completo cada vez que haces una corrección como hasta ahora había pasado, ahora vas a trabajar sobre una interfaz donde solo vas a ajustar lo necesario. O sea, va a ser como tener un editor personal que entiende lo que necesitas al instante y te va a ayudar a optimizar ese texto o ese trabajo en el mismo instante. Activar ChatGPT Canvas es muy fácil. Cuando estás en tu cuenta de ChatGPT vas a tocar aquí donde se seleccionan los distintos modelos y vas a seleccionar ChatGPT 4o con Canvas. Entonces voy a comenzar solicitándole que me cree un artículo sobre cómo aprovechar la inteligencia artificial para incrementar las ventas. Inmediatamente se activa la interfaz de Canvas, donde vamos a ver que la pantalla se divide en dos. Esto cambia totalmente la forma en cómo vamos a trabajar con ChatGPT. Del lado izquierdo se te va a desplegar el panel donde vas a manejar todas las instrucciones y la interacción o las órdenes que vas a ir teniendo con ChatGPT. Y también aquí en este lado izquierdo vas a recibir las diferentes sugerencias o las diferentes respuestas que te va dando ChatGPT en esa colaboración. Y al lado derecho tenemos los resultados que vas a ir viendo en tiempo real y también que vas a poder ir modificando sin necesidad de tener que volver a repetir un nuevo artículo, repetir ese escrito con la orden o la petición que normalmente le hacíamos a ChatGPT. Y aquí en la esquina inferior derecha hay unos accesos directos muy importantes que vamos a ir viéndolos a lo largo del tutorial de qué se tratan, que nos van a cambiar completamente la forma de trabajar con ChatGPT. Y en el texto vamos a comenzar, por ejemplo, aprendiendo que al seleccionar un fragmento del texto vamos a tener aquí unas herramientas. La primera de ellas es preguntar a ChatGPT específicamente sobre ese fragmento, colocar el texto en negrita, en itálica o modificar para que sea encabezado 1, 2 o 3. Bueno, vamos a mirar de los accesos directos, por ejemplo este que es ajustar la longitud, que nos va a permitir que la duración como tal del texto sea más larga o más corta. Y aquí vamos a ver que es más largo hacia arriba y hacia abajo va a ser mucho más corto o más resumido. Y automáticamente si seleccionamos ese nivel de longitud, el texto comenzará de inmediato a modificarse. Por ejemplo, vamos a ponerlo aquí para que quede un poco más largo. Y al presionar ahí en la flechita y comenzamos a ver que se hace como un escaneo del texto y empieza a hacer un alargue como tal del mismo. Y aquí vamos a ver que nos empieza a generar esos comentarios al lado izquierdo. Por ejemplo, he cambiado el texto añadiendo más detalles y ejemplos específicos para cada sección, con el objetivo de proporcionar un contenido más completo y valioso. Ahora vamos a pedirle, por ejemplo, que lo haga más corto. Volvemos aquí a ajustar longitud y vamos a bajarlo, por ejemplo, hasta el último punto. Entonces, una vez nos ubicamos, tocamos ahí en la flechita nuevamente y aquí vemos que ya él comienza a hacer de nuevo el texto, esta vez mucho más sintetizado. Ya vimos que es más corto, más resumido y aquí nos dice que ha reducido el texto en un 75%. Ahora, si nos ubicamos acá en la parte superior, vamos a ver que tenemos la forma de retroceder o deshacer esos cambios para volver a la versión anterior. Entonces voy a tocar y aquí me dice que voy a usar la versión anterior, que si deseo hacerlo, restaurar esta versión o volver de una vez a la versión anterior. Ahora si seleccionamos este shortcut que es nivel de lectura, vamos a tener la posibilidad de seleccionar un nivel de lectura que sea con mayor o menor dificultad, partiendo por ejemplo con este de educación infantil, o sea que él modificaría ese texto para hacerlo más entendible para niños
que estaban, por ejemplo, en primaria o ya estudiantes de secundaria, el nivel de lectura que estaba pues anteriormente, bachillerato, universidad, o este que ya es un nivel de complejidad más alto, que ya es para personas que tienen estudios de posgrado. Vamos a seleccionar, por ejemplo, ese y tocamos nuevamente. Entonces aquí vemos cómo nuevamente ya se está reescribiendo ese artículo y ya ahora sí está teniendo una redacción mucho más compleja. Por ejemplo, la inteligencia artificial se ha consolidado como una herramienta fundamental para la transformación digital y el crecimiento estratégico de los negocios en un entorno empresarial donde la eficiencia operativa y la personalización son determinantes. Otra de las ventajas que tenemos en esta nueva actualización, que es de verdad maravillosa, es que vamos a poder hacerle preguntas a ChatGPT sobre ciertos fragmentos, ideas, conceptos o definiciones que nos da en el texto. Por ejemplo, algoritmos de aprendizaje automático, lo voy a seleccionar y aquí le voy a decir amplía un poco este concepto. Y aquí vemos que nos hizo una ampliación, explicó mejor. A través del aprendizaje de patrones de comportamiento, la IA puede recomendar productos que anticipen las necesidades y preferencias de los consumidores. Por ejemplo, aquí dice algoritmos que analizan el historial de compra y la navegación del cliente, que permiten presentar ofertas específicas que optimizan la posibilidad de conversión, incrementando el valor del cliente para la empresa. Otra opción muy interesante de esta nueva actualización de Canvas es que yo voy a poder hacer modificaciones de manera manual sobre el texto como si estuviera en Word, a diferencia de como hemos trabajado en anteriores ocasiones con ChatGPT, que no nos permite editar como tal el documento que ha generado, se queda estático. Aquí yo, por ejemplo, me voy a ubicar en al finalizar este punto, voy a dar Enter como para abrir un nuevo párrafo. Y aquí, donde dice escribe algo, voy a copiar, por ejemplo, este subtítulo que dice para qué sirven los algoritmos de aprendizaje automático, como para darle un subtítulo, separar el párrafo y ahora sí ampliar un poco más ese concepto que aquí ya sobre el que acabamos de ampliar para dar una explicación mejor de esa idea o de ese concepto. De la misma manera puedo seleccionarlo y darle también el formato de título que estaba manejando aquí, por ejemplo encabezado 2 o encabezado 3, que viene siendo el que está generando aquí. Y si yo tengo, por ejemplo, información en un documento y quiero que esa información se incorpore como tal en este trabajo que estoy realizando para que se amplíe un concepto a partir de ese documento o de esa fuente, entonces por ejemplo, en automatización de la comunicación tengo un documento más especializado en ese tema, entonces voy a adjuntar aquí ese documento, aquí lo voy a adjuntar en PDF y le voy a decir que me amplíe el concepto sobre automatización, que me amplíe el punto sobre automatización de la comunicación. Con la información de este documento amplía el punto sobre automatización de la comunicación. Y aquí observamos que ya el punto 2 sobre automatización de la comunicación se amplía mucho más basado en el documento que le acabo de poner, que le acabo de subir. Y aquí él dice que ha ampliado el punto sobre la automatización de la comunicación, agregando información relevante del documento proporcionado y destacando los beneficios clave y más detalles sobre el impacto, eficiencia, etcétera, etcétera. Y aquí vemos que se ha hecho el cambio y el punto ha quedado mucho más bien explicado. Bueno, y las mejoras sorprendentes no paran ahí, porque vamos a los accesos directos a tocar este que nos faltaba, que no toqué al principio, porque precisamente era para que cuando ya estuviera desarrollado como tal el documento, pudiéramos ver la magia de lo que hace. Y es básicamente tener ese revisor que va a generar una serie de comentarios sobre el mismo documento con una serie de observaciones para mejorarlo u optimizarlo. Entonces voy a tocar en sugerir ediciones y vas a ver que aquí él comienza automáticamente a trabajar, a seleccionar esos párrafos sobre los que él tiene sugerencias para hacer ciertas modificaciones o mejor. Entonces aquí nos dice que ha añadido comentarios y sugerencias para mejorar la claridad y la especificidad del texto, incluyendo ejemplos concretos que van a ayudar a ilustrar mejor los conceptos. Entonces, si yo toco sobre ese texto resaltado, automáticamente se me va a desplegar el comentario donde me dice: considera especificar ejemplos concretos de cómo los algoritmos de aprendizaje automático personalizan la experiencia del cliente para hacerlo más tangible, mucho más bien explicado. Entonces, si toco en aplicar, vas a ver que él automáticamente comienza a ampliar ese párrafo con esos ejemplos que hacen falta allí en esta edición. Y asimismo con el resto de resaltados
que él ha hecho. Aquí es donde vamos a ver, por ejemplo, este segundo. Podrías explicar brevemente cómo el aprendizaje iterativo contribuye a la mejora continua de la calidad de las recomendaciones. Entonces, si los aplico todos, ya yo decido si realmente sí considero pertinente que se hagan estas modificaciones sobre el documento o no. Y de una manera sorprendente, el documento va a ser completo y hecho con un dinamismo increíble. Y esto no solamente va a funcionar con el texto que generó directamente ChatGPT en este momento, también podrías subir un documento ya creado aquí al Canvas y solicitarle a ChatGPT que te haga los comentarios o las revisiones con las sugerencias para mejorar. Y volviendo a los accesos directos que nos faltan, este es realizar una revisión final del documento del trabajo. Aquí este es muy útil en caso de que generemos de manera manual ciertas modificaciones a ese documento. Entonces, al tocar ya va a hacer una relectura general de todo ese texto y va a empezar a hacer unas modificaciones que nos va a ir anunciando acá, que nos va a ir pues mostrando aquí al lado izquierdo. Y aquí miremos que, por ejemplo, ya empezó a hacer ciertas modificaciones. Al final agregó una conclusión, por ejemplo. En fin, dice acá que ha añadido algunos títulos y ha revisado el texto para pulir gramática, mejorar la coherencia general. Si hay algo en lo que pueda ajustar, estaré encantado de ayudarte. Entonces ya esta sería la versión final de ese documento. Muy bien, y de esa manera entonces vas a poder aprovechar esta herramienta que es impresionante para colaborar y producir textos de todo tipo. Lo que seguiría sería el paso o los pasos para programar, pero pues yo no soy programador, no entiendo de código, eso se lo dejo pues a otros creadores de contenido que sean más especializados, porque si en tu caso estás programando o aprendiendo a programar, aquí vas a encontrar con esto una herramienta súper poderosa. Entonces espero que le puedas sacar todo el provecho a esta herramienta. Qué bueno saber en los comentarios qué otras ideas tenés con esto, en qué otras tareas lo podrías aplicar para dinamizar tu trabajo. Y espero que disfrutes bastante esta herramienta. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.